El cielo estaba cubierto de nubes grises y la llovizna dibujaba caminos efímeros en el parabrisas del auto. Clara dejó escapar un suspiro mientras apagaba el motor. Había sido un día largo, y lo único que deseaba era llegar a casa, ponerse su suéter favorito y perderse en una película sin mucho sentido. Tomó su bolso del asiento del copiloto y abrió la puerta, pero algo detuvo su rutina. Un maullido suave, casi como un susurro, se filtró entre el sonido de la lluvia. Se giró y escudriñó la oscuridad del estacionamiento. Nada. Tal vez había imaginado cosas. Cuando cerró la puerta y comenzó a caminar, lo escuchó de nuevo. Esta vez, más cerca. Se agachó, y sus ojos se encontraron con 3 diminutas siluetas bajo su auto. 3 gatitos, mojados y temblando, la observaban con ojos enormes y asustados. «¿Qué hacen aquí?», murmuró, casi como si esperara una respuesta. Se acercó lentamente, estirando la mano para ofrecerles algo de confianza, pero los gatitos se encogieron más bajo el chasis. Clara sonrió con ternura y volvió al auto para buscar una bufanda. Regresó y la extendió hacia ellos, esperando que el calor los tentara a salir. Pero no lo hicieron. Al contrario, cuando intentó acercarse un poco más, los 3 se movieron de forma sincronizada y se colaron en el pequeño espacio entre la puerta del conductor y el asiento. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaban dentro del auto, acurrucados juntos, como si aquel fuera su refugio de toda la vida. Clara se quedó allí, bajo la lluvia, parpadeando de incredulidad. «Muy bien. ¿Y ahora qué hago con ustedes?», dijo, medio riendo. Se subió al auto otra vez, encendió la calefacción y miró a los 3 intrusos en el asiento del copiloto. Uno de ellos, un pequeño gato gris con manchas blancas en las patas, la miró directamente a los ojos y maulló suavemente, como si tratara de explicarle algo que ella aún no entendía. Clara supo, en ese instante, que aquello no era una simple coincidencia. El auto se llenó de un silencio extraño mientras Clara manejaba de regreso a casa. De vez en cuando lanzaba una mirada de reojo hacia el asiento del copiloto, donde los 3 gatitos se mantenían firmes, acurrucados uno encima del otro como si fueran una pequeña montaña de pelaje húmedo. Cada vez que el auto se detenía en un semáforo, Clara intentaba acercar la mano para acariciarlos, pero ellos se encogían de inmediato, como si temieran que la calidez fuera efímera. Un simple espejismo que podía desvanecerse con el más mínimo movimiento. «Tranquilos, no voy a hacerles daño», susurró, aunque sabía que las palabras no bastarían. Al llegar a casa, estacionó en su pequeña cochera y apagó el motor. Los gatitos no se movieron. Esperó unos segundos, creyendo que, al notar que estaban en un lugar seco y seguro, saldrían corriendo. Pero no fue así. Clara abrió la puerta y bajó lentamente, dejando la del copiloto abierta. «Vamos, este no es su hogar», dijo con suavidad, inclinándose hacia ellos. El gatito gris, el más curioso, dio un pequeño paso hacia adelante, olfateando el aire fresco, pero justo cuando parecía dispuesto a bajar, el segundo gatito, uno negro de ojos dorados, le lanzó un leve zarpazo, como si le recordara que aún no era momento de marcharse. «¿Qué les pasa?». Clara frunció el ceño. Intentó sacarlos en brazos, pero se aferraron al asiento con una sorprendente fuerza para ser tan pequeños. Uno de ellos incluso se escondió debajo, deslizándose con agilidad entre los mecanismos. «¿De verdad van a hacerme luchar por esto?». Clara dejó escapar una risa nerviosa mientras se sentaba en la entrada de su casa, resignada a esperar. La lluvia había cesado, y la noche comenzaba a envolver la ciudad. El único sonido que acompañaba el momento era el ronroneo suave que provenía del auto. Los 3 seguían allí, inmóviles, como si el interior del vehículo guardara un secreto que no estaban dispuestos a abandonar. Algo le decía a Clara que aquellos gatitos no se habían metido en su auto por error. Había una razón detrás de su resistencia, y ella, sin saber por qué, empezaba a sentir que debía descubrirla. Esa noche, Clara dejó la puerta del auto entreabierta, con una pequeña manta y un platito de leche cerca del asiento. Si los gatitos decidían salir, lo harían a su propio ritmo. Pero cuando despertó a la mañana siguiente y se asomó, aún seguían allí, acurrucados como si el auto fuera su único refugio en el mundo. Frustrada y algo intrigada, decidió limpiar el interior del vehículo. Tal vez, pensó,
Había algo que les atraía. Al mover el asiento del copiloto, su mano rozó algo duro, casi oculto bajo la alfombra. Se agachó y tiró suavemente. Era una caja pequeña, cubierta de polvo y envuelta en una tela vieja. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras la sacaba con cuidado. Los gatitos lo observaron con atención, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Clara se sentó en el borde del asiento y desenvolvió la tela. Dentro de la caja había un puñado de cartas amarillentas, algunas fotografías en blanco y negro y un pequeño peluche descolorido, con una etiqueta cosida que apenas se leía. «Te esperamos en casa». Clara sintió un nudo en la garganta. Las fotos mostraban a una niña con 2 trenzas, sonriendo junto a una gata que se parecía sorprendentemente a los gatitos que ahora la observaban desde el asiento. «¿Era de ustedes?», preguntó casi en un susurro, mirando al gatito gris, que la seguía con los ojos brillantes. La imagen de la niña con la gata se repetía en varias fotos, siempre en el mismo auto, su auto. Pero algo más llamó su atención. Una de las cartas estaba fechada hacía más de 10 años. Al leerla, descubrió que la niña había crecido, pero la gata, su fiel compañera, había desaparecido una noche de tormenta. Clara tragó saliva y acarició el peluche con cuidado. Los gatitos no estaban allí por accidente. Habían encontrado algo que pertenecía a su pasado, algo que los unía con una historia que, de alguna manera, se había entrelazado con la suya. Cerró la caja con delicadeza y miró a los gatitos. «Está bien, pueden quedarse». Esa fue la primera vez que el gatito negro saltó a su regazo y comenzó a ronronear. Clara no podía dejar de pensar en la caja y su contenido. Las cartas, las fotos y ese pequeño peluche parecían estar cargados de una historia que merecía ser contada. Aunque los gatitos parecían más tranquilos, algo en su mirada le decía que aún faltaba una pieza del rompecabezas. Esa misma tarde, mientras los gatitos dormían en una manta junto al ventanal, Clara encendió su laptop, escaneó las fotos y comenzó a publicarlas en redes sociales, acompañadas de un breve mensaje. «Encontré esto en mi auto junto a 3 pequeños gatitos. Si alguien reconoce a la persona o la historia detrás de estas imágenes, por favor contácteme». Pasaron días sin respuestas. Los gatitos se habían instalado en su casa como si siempre hubieran vivido allí. El gris era el más curioso. Seguía a Clara por todas partes. El negro tenía una personalidad más reservada y el tercero, de pelaje atigrado, solía dormir con el peluche encontrado, abrazándolo con sus patitas. Una noche, mientras tomaba té en el sofá, el teléfono vibró con una notificación. Un comentario nuevo en su publicación. «Creo que sé de quién son esos objetos. Por favor, escríbeme por privado». El mensaje venía de una mujer mayor que vivía en el otro extremo de la ciudad. Sin perder tiempo, Clara le envió un mensaje directo. La respuesta llegó rápido. «Esa niña de las fotos era mi sobrina, Lucía. Desapareció de nuestras vidas hace mucho tiempo. Pero esos gatitos, ellos se parecen a los suyos. Puedo verlos». Al día siguiente, Clara condujo hasta la dirección que le había dado la mujer. Los gatitos viajaban con ella, tranquilos, como si supieran que se acercaban a un lugar importante. Cuando llegó, una anciana con el cabello plateado la esperaba en la puerta. Al verlos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Son igualitos a la gata de Lucía. Ella la adoraba», dijo, acariciando al gatito atigrado. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué pasó con Lucía?», preguntó en voz baja. La anciana suspiró y la invitó a pasar. Mientras preparaban té, comenzó a contarle una historia que Clara no esperaba escuchar. Clara observaba a la anciana mientras revolvía el té con manos temblorosas. La casa olía a lavanda y recuerdos. Sobre la mesa, las fotos que Clara había traído estaban cuidadosamente alineadas, como si cada una de ellas contara un capítulo distinto. «Lucía era mi luz», comenzó a decir la anciana con una sonrisa melancólica. «Mi hermano y su esposa no podían tener hijos, así que cuando llegó Lucía, fue como un milagro para toda la familia. Pero la vida no siempre es justa». La mujer hizo una pausa, tomando aire como si las palabras pesaran más que el tiempo que había pasado. A los 8 años, Lucía enfermó. Pasaba días enteros en cama, y la única compañía que aceptaba era su gata, Nala.
La anciana acarició al gatito atigrado, que ahora dormía en su regazo. Esa gata era su sombra. No había un solo día en que no estuvieran juntas. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué ocurrió con Lucía? La anciana bajó la mirada. Falleció poco después de cumplir 9 años. La casa quedó en silencio, pero Nala seguía esperando frente a su habitación, como si creyera que Lucía volvería. Un día, durante una tormenta, Nala desapareció. La buscamos durante semanas, pero nunca regresó. El silencio llenó la habitación, solo roto por el suave ronroneo de los gatitos. Clara observó cómo el pequeño peluche, el que había encontrado en el auto, estaba ahora entre las patas del gatito negro. No entiendo. ¿Cómo llegaron estos objetos a mi auto?, preguntó finalmente. La anciana la miró con una mezcla de tristeza y gratitud. Ese auto perteneció a mi hermano. Era el lugar favorito de Lucía y Nala. Tal vez, de alguna forma, los gatitos encontraron el camino hasta él. O quizás Nala nunca se fue realmente. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, los 3 gatitos se acercaron a la anciana, frotándose contra ella con ternura. Creo que ellos también te han estado buscando, dijo Clara con una sonrisa suave. La anciana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez Lucía los envió, para recordarme que nunca dejamos de estar conectados con aquellos que amamos. Clara no estaba segura de creer en el destino, pero mientras observaba a los gatitos dormidos en el regazo de la anciana, supo que algunas historias no necesitan explicación. A veces, el pasado regresa de las formas más inesperadas, trayendo consigo no solo recuerdos, sino también nuevas oportunidades de sanar. Cuando Clara regresó a casa esa noche, el asiento del copiloto estaba vacío por primera vez en semanas. El viaje de regreso transcurrió en silencio, pero lejos de sentir tristeza, una extraña calma la envolvía. Había dejado a los 3 gatitos con la anciana, quien los recibió con los brazos abiertos y el corazón lleno de gratitud. Aunque la separación fue difícil, Clara sabía que era el lugar donde pertenecían, el lugar donde todo había comenzado. Mientras cerraba la puerta de su casa, algo la detuvo. Sobre la mesa del recibidor, descansaba el pequeño peluche con la etiqueta descolorida. «Te esperamos en casa». Clara sonrió suavemente. La anciana debía haberlo dejado allí como un recordatorio, una forma de agradecerle. Pero al acercarse para tomarlo, notó algo diferente. En una de las patas del peluche, atada con un lazo casi imperceptible, había una pequeña llave oxidada. Clara la sostuvo en su mano, sintiendo su frío metálico. No sabía que abría aquella llave, pero algo le decía que no era un simple objeto olvidado. Días después, Clara se detuvo frente a un parque cercano, el mismo donde jugaba de niña. Había algo reconfortante en caminar por aquel lugar, y fue allí, bajo un gran roble, donde la encontró. Una pequeña caja de madera, enterrada entre las raíces. Al abrirla, descubrió más cartas, una foto de Lucía con Nala y una nota breve, escrita con la caligrafía infantil de Lucía. Para quien encuentre esto, gracias por cuidar de Nala. Ella siempre sabrá regresar a casa. Clara guardó la caja y sonrió. Aunque los gatitos ya no estaban con ella, sentía que aquella experiencia había dejado una huella imborrable. A veces, el destino nos une con historias que no son nuestras, pero que de alguna manera nos transforman. Desde ese día, cada vez que veía un gato callejero, se acercaba con una caricia y una sonrisa. ¿Quién sabe? Tal vez uno de ellos también estaba buscando el camino de regreso a casa.